Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, porque vamos a hablar de dos talentos que cuando se unen en escena, simplemente nos dejan sin aliento. Si están adivinando bien, hoy vamos a desgranar ese momento en el que Burak y Neslihan nos robaron el aliento en una actuación inolvidable. Si son amantes del drama, de las interpretaciones que te calan hondo y te hacen sentir cada latido, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de emociones, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Serán parte de esta comunidad vibrante de amantes del cine y las series. Ahora sí, prepárense porque vamos a hablar de una combinación explosiva en la pantalla. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente en lo que respecta a producciones turcas que han conquistado corazones alrededor del globo. Cuando estos dos talentos comparten escena, la química es palpable, la intensidad se dispara y el resultado es, sencillamente, magia. Hoy quiero que recordemos y analicemos ese instante, esa escena que se quedó grabada en nuestra memoria colectiva, donde su interpretación conjunta alcanzó niveles estratosféricos. ¿De qué escena estamos hablando?, se preguntarán. Pues bien, nos referimos a ese momento cumbre en una de sus colaboraciones más icónicas, donde la tensión dramática, la vulnerabilidad y una conexión profunda entre sus personajes alcanzaron su máxima expresión. Recordemos que tanto Burak como Neslihan son conocidos por su habilidad para transmitir emociones complejas con miradas, gestos sutiles y diálogos cargados de significado. Y cuando trabajan juntos, esa habilidad se multiplica, creando escenas que no solo son entretenidas, sino que verdaderamente conmueven. En esa escena particular, sus personajes, sumidos en un conflicto o un momento de profunda introspección, se enfrentan a una situación límite. La dirección, la iluminación, la música de fondo, todo contribuye a crear una atmósfera de profunda emotividad. Pero son ellos, Burak y Neslihan, quienes llevan la carga principal. Vemos a Burak con esa intensidad que lo caracteriza, transmitiendo la lucha interna, la pasión o la desesperación de su personaje. Y a su lado, Neslihan con esa dulzura y a la vez esa fuerza que la definen, respondiendo con una emotividad que desarma. Lo fascinante de su trabajo conjunto es la forma en que se complementan. No se trata de una competencia por robarse el protagonismo, sino de una danza actoral donde uno eleva al otro. Las miradas que cruzan, los silencios cargados de significado, la forma en que sus cuerpos se comunican sin necesidad de palabras, todo contribuye a crear una narrativa visual que va más allá del guión. En esa escena específica pudimos observar cómo Burak, a través de una mirada cargada de arrepentimiento o quizás de una determinación inquebrantable, lograba transmitir un universo de sentimientos. Y Neslihan, con esa capacidad única para mostrar la fragilidad y la resistencia al mismo tiempo, respondía de una manera que dejaba al espectador completamente cautivado. Pensemos en los detalles. El sudor en la frente de Burak, la forma en que su mandíbula se tensa, o la ligera temblor en la mano de Neslihan, los ojos cristalinos o la profunda respiración que delata la tormenta interior. Son estos pequeños matices los que elevan una escena de ser simplemente una parte de la trama a un momento cinematográfico que perdura. En esa escena, la conexión entre ellos no era solo parte de la historia, sino una conexión real entre dos actores que entienden el arte de la interpretación y se respetan mutuamente en el set. Es importante destacar también el guión, por supuesto. Un buen guión sienta las bases, pero son los actores quienes dan vida a las palabras. Y en este caso, el guión les proporcionó el material para brillar, pero su talento innato fue lo que hizo que la escena explotara en emociones. La forma en que manejaron los diálogos, ya fueran palabras dichas en un susurro desesperado o un grito ahogado de dolor, fue impecable. Y los silencios, esos momentos en los que todo parece detenerse y solo se escucha el eco de los sentimientos, fueron igualmente poderosos. Este tipo de escenas nos recuerdan por qué amamos las series y las películas. Nos permiten conectar con personajes complejos, vivir sus alegrías y sus tristezas, y sentir una catarsis que pocas otras formas de entretenimiento pueden ofrecer. Y cuando dos actores del calibre de Burak y Neslihan se unen, la experiencia se vuelve aún más profunda. Es como presenciar una obra de arte en movimiento, donde cada pincelada emocional está perfectamente colocada para crear un cuadro impactante. Analicemos ahora un poco más a fondo la habilidad de cada uno. Burak
K, a menudo asociado con roles de galanes intensos, demostró en esta escena una vulnerabilidad que pocos esperaban, o quizás una faceta más profunda de esa intensidad que lo caracteriza. La forma en que su cuerpo se encorvaba bajo el peso de la culpa, o como sus ojos escudriñaban el rostro de Neslihan buscando una respuesta, era realmente conmovedora. Por otro lado, Neslihan, con su mirada penetrante y su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones con la mínima expresión facial, fue el contrapunto perfecto. Su resistencia silenciosa, su dolor apenas disimulado, o el destello de esperanza que se negaba a extinguirse, todo ello resonó profundamente. La química entre ellos no es algo que se pueda forzar. Se percibe cuando es genuina, y en esta escena, era innegable. Había una confianza mutua, una comprensión de los impulsos del otro, que permitía que la escena fluya con una naturalidad asombrosa. Era como si estuvieran improvisando en ciertos momentos, reaccionando el uno al otro de una manera tan orgánica que te hacía olvidar que estabas viendo una actuación. Además, la puesta en escena de esta escena en particular fue magistral. La iluminación, a menudo tenue y dramática, resaltaba las expresiones de sus rostros, creando sombras que parecían reflejar la oscuridad de sus almas o la tormenta que se desataba en sus corazones. El sonido, desde el crujido de una puerta hasta un suspiro apenas audible, se utilizaba para amplificar la tensión y la intimidad del momento. Y la música, cuando estaba presente, no se interponía en la actuación, sino que la complementaba, subrayando la intensidad emocional sin ser intrusiva. Es importante recordar que estas escenas no solo son un deleite para los fans, sino que también son un testimonio del talento y la dedicación de estos actores. Requiere un gran coraje y habilidad para exponerse de esta manera, para abrirse y mostrar las capas más profundas de un personaje. Y Burak y Neslihan lo hacen con una maestría que los distingue. En resumen, ese momento en el que Burak y Neslihan nos robaron el aliento fue el resultado de una combinación perfecta, un guión sólido, una dirección inspirada, una puesta en escena impecable y sobre todo, dos actores en la cima de su juego. Nos demostraron que la actuación es un arte que puede conmover, inspirar y dejar una huella imborrable en nuestras mentes y corazones. Es un recordatorio de la magia que puede ocurrir en la pantalla cuando el talento se encuentra con la oportunidad. Pero no nos quedemos solo en la descripción, profundicemos en la construcción del personaje y cómo cada uno aporta su matiz único. Burak, conocido por su presencia imponente y su habilidad para encarnar la determinación, sorprendió en esta escena al revelar una vulnerabilidad casi palpable. Vimos cómo su personaje, a pesar de su fortaleza aparente, se desmoronaba ante la fuerza emocional de Neslihan. La tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos, a menudo descritos como intensos y penetrantes, se llenaban de una duda o una angustia difícil de disimular, transmitían un conflicto interno devastador. No era solo un hombre luchando contra fuerzas externas, sino un alma lidiando con sus propios demonios, con un arrepentimiento que lo carcomía. La sutileza en su interpretación fue clave, no hubo gestos exagerados, sino una contención que hacía que cada mínima inflexión muscular fuera significativa. Cada respiración entrecortada, cada leve temblor en sus labios, añadía capas de complejidad a un personaje que, de otro modo, podría haber sido unidimensional. Por su parte, Neslihan demostró una vez más por qué es considerada una de las actrices más talentosas de su generación. Su personaje, a menudo retratado con una resiliencia admirable, en esta escena se abrió de una manera que desgarró el alma del espectador. La forma en que su mirada, capaz de ser tan dulce como una brisa de verano o tan afilada como el filo de un cuchillo, transmitía una mezcla de dolor, decepción y quizás una pizca de comprensión o perdón, fue magistral. Vimos cómo su fragilidad se manifestaba no en lágrimas desbordantes, sino en un quiebre apenas perceptible en su voz, en la forma en que su cuerpo se encogía ligeramente, pero sin perder nunca esa fortaleza inherente que la caracteriza. Es esa dualidad, esa capacidad de ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, lo que la hace tan fascinante de ver. En esa escena, cada gesto de Neslihan era un universo de emociones, un simple roce de su mano, un movimiento de cabeza, o un silencio prolongado, comunicaba más que 1000 palabras. La coreografía emocional entre ellos fue lo que elevó la escena a un nivel superior. No era solo una conversación, sino un diálogo silencioso, una danza de miradas y reacciones. Cuando Burak expresaba su desesperación, Neslihan respondía con una mezcla de empatía y la firmeza de quien ha sufrido lo suficiente. Y cuando Neslihan mostraba su dolor, Burak reaccionaba con una impotencia conmovedora, incapaz de aliviar el sufrimiento que él mismo, o su personaje, había causado.
La forma en que se miraban, esos encuentros de ojos que parecían durar una eternidad, revelaban una conexión que trascendía la pantalla. Había una intimidad en su intercambio, una vulnerabilidad mutua que permitía que la escena se desarrollara con una autenticidad arrolladora. La dirección de esta escena fue, sin duda, un factor crucial. El director supo capturar la esencia de la actuación de ambos actores, creando un espacio íntimo donde las emociones pudieran florecer sin obstáculos. La cámara se movía con una sutileza que invitaba al espectador a ser testigo de este drama personal, acercándose en los momentos clave para capturar las microexpresiones, y alejándose para permitir que el espectador absorba la magnitud de la situación. La elección de planos cerrados en momentos de intensa emoción, permitiendo ver el más mínimo detalle en los rostros de los actores, fue un acierto. Los silencios, a menudo los momentos más potentes en una escena, fueron manejados con maestría, permitiendo que el peso de las palabras no dichas y los sentimientos reprimidos se hicieran sentir. Pero, ¿qué hace que esta escena sea tan inolvidable? Es la resonancia humana que evoca. Nos vemos reflejados en el conflicto, en la lucha, en la complejidad de las relaciones humanas. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de comprensión, de perdón, o al menos de una catarsis colectiva. Es un testimonio del poder del cine y la televisión para conectarnos con nuestras propias emociones y las de los demás. Esta escena en particular se convirtió en un referente, en un punto álgido dentro de sus colaboraciones, y quizás dentro de la historia de las producciones en las que han participado. No solo demostró el talento individual de Burak y Neslihan, sino su sinergia, esa chispa única que surge cuando dos artistas excepcionales se encuentran y se elevan mutuamente. Nos recordaron que la actuación no es solo memorizar líneas y seguir indicaciones, sino un acto de profunda empatía y entrega, de desnudarse emocionalmente para dar vida a un personaje y, al hacerlo, tocar el alma del espectador. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este momento tan especial. Hemos revivido la intensidad, la emotividad y la conexión inigualable que Burak y Neslihan nos regalaron en escena. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya traído de vuelta esas sensaciones que experimentaron al ver esa interpretación. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Nos encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue su momento favorito de esa escena? ¿Qué otros actores creen que tienen una química explosiva en pantalla? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.